Laura, buenas noches. Ampliemos lo que sucedió hoy en la Casa de Nariño. Giovanni, muy buenas noches. Le cuento que al terminar esta reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, hubo versiones encontradas. Mientras los líderes sindicales aseguraron que no hubo acuerdo, desde el Ejecutivo señalaron que se propuso la creación de una mesa técnica de manera urgente que permita encontrar salidas rápidas a esta crisis social. Nos dijo el ministro de Trabajo que en esta mesa se evaluarían, entre otros temas, la promoción y la búsqueda de recursos que permitan de alguna manera financiar las peticiones que ha hecho el Comité del Paro Nacional. Esta jornada de diálogo entre el gobierno y el Comité del Paro Nacional inició con un contundente llamado del presidente Iván Duque para que se levanten los bloqueos. La sociedad colombiana no puede estar secuestrada y ese tipo de prácticas son violentas. Aunque no se ejerzan con armas, aunque no se ejerzan con agresiones, limitar la movilidad, limitar el derecho al trabajo, limitar el derecho a la alimentación, no puede considerarse como una expresión pacífica. Tras un encuentro que se extendió por más de 3 horas, los miembros del Comité del Paro Nacional aseguraron que las manifestaciones van a continuar y que aún no tienen previsto un nuevo encuentro con el gobierno. No quedó ninguna fecha. Nosotros siempre estaremos dispuestos a mantener estas discusiones, pero tiene que haber claridad del gobierno en términos de las garantías para la protesta plenas y en términos de que esto es una negociación. Sin embargo, desde el Ejecutivo expusieron una propuesta para que se conforme de manera urgente una mesa técnica en la que se puedan evaluar los puntos exigidos por el Comité del Paro. En ese contexto de exploración, solicitamos a los miembros del Comité Nacional del Paro si estaban en acuerdo con el gobierno de crear un futuro espacio con la presencia y garantía de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica, a lo cual respondieron afirmativamente y eso lo valoramos. Además, señalaron que se requiere llegar a acuerdos para buscar nuevos recursos y políticas públicas que permitan una salida a esta crisis social. Algunos miembros del Comité del Paro hablan de negociación. Nosotros queremos ir más allá con toda claridad. El resultado de cualquier negociación es un acuerdo. No se negocia por negociar, se negocia para llegar a acuerdos. Uno de los principales desacuerdos entre las dos partes está relacionado con el accionar de la fuerza pública en las marchas. Asimismo, mostrar que no hubo empatía del gobierno con las razones, con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. Frente a este punto, el presidente Iván Duque aseguró que los presuntos abusos de autoridad se deben condenar de manera individual y se deben adelantar las investigaciones contra los uniformados implicados en estos hechos. El presidente Iván Duque también hizo un llamado urgente, alertó sobre el aumento de casos de COVID-19 en el país, sobre la alta ocupación de UCI que se registra en diferentes ciudades del país y dijo que si se siguen dando interacciones sociales sin respetar el distanciamiento social, se podría empezar a hablar de un pico dentro del pico. Desde la Casa de Nariño, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias.